¿Qué tal? Amigos y hermanos, bendiciones para todos. Un saludo muy especial para todos los que nos siguen en el canal. Y aunque nuestro canal tiene que ver con liderazgo y enseñanzas bíblicas, también por el hecho de que vivimos en Venezuela, pues quisiera dar mi opinión en cuanto a lo que está pasando, en vista de que somos sujetos de opinión en alguna manera y las personas que nos siguen esperan escuchar algo de nosotros, qué decimos, cómo nos parece lo que está pasando. En realidad, pues todo lo que estamos viviendo tiene que ver con temas bíblicos, tienen que ver con los eventos ya profetizados en las escrituras para los tiempos que estamos viviendo, rumores de guerra, señales de guerra, todo eso tiene que ver. Sin embargo, en el país en el que vivimos actualmente, que es Venezuela, y por el cual pues hace tiempo estamos y viendo que la iglesia para la que servimos pues nació allí como producto de una obra misionera, de la cual por la gracia de Dios con mi esposa somos pioneros en esa misión. Pues, y sé que aquí hay personas que nos siguen, quiero dar mi opinión. No la doy desde la perspectiva de la política porque aunque somos creyentes en la palabra y tenemos el derecho de votar y es más, la obligación también de decidir, elegir los mandatarios, sin embargo, en el caso mío, mi condición en Venezuela es como una persona con solicitud de refugio. Entonces, mi opinión allí, pues obviamente no vale mucho para nadie, pero es la opinión mía y con respecto a la iglesia. La mayoría de los que nos siguen aquí, algunos son creyentes de la palabra y quizá piensan, hombre, los pastores votan, deciden. Sí, hay pastores que son luchan mucho con la política porque ellos tienen el concepto de que hay que elegir y hay que gobernar y hay que reinar y todo esto. Yo digo que, pues, cuando se mezcla la política con la religión mucho, se le hace un daño. Si miramos las escrituras, en el tiempo antiguo de la iglesia primitiva, la iglesia vivió en medio de conflictos parecidos a los que se están viviendo actualmente. Conflictos muy similares a los que se viven en algunos países, de migración, de que la gente tenía que huir porque eran perseguidos, etcétera, por causa de su fe y todo esto. Sin embargo, en Venezuela, pues no hemos sido perseguidos por causa de la fe, sinceramente. Venezuela nos ha brindado los derechos a las iglesias y ha tenido un respeto por nosotros los creyentes. Sé que algunas iglesias se han aliado a apoyar el gobierno y eso es muy respetable. Lo que sí digo desde la perspectiva mía, desde mi condición como pastor de iglesia, es lo que la Biblia enseña para nosotros. Nosotros tenemos que estar sujetos a las autoridades, según dice la Biblia en Romanos capítulo 13, que estemos sujetos a las autoridades porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Y entonces algunos me han dicho, oiga, pero un régimen así y asado, muchas veces Dios lo permite también para que de alguna manera la iglesia aprenda algunas lecciones, aprenda lo que tiene que ver con sujeción y ser cuidadoso al hablar y todas estas cosas. Porque la iglesia siempre ha vivido bajo muchos regímenes, por ejemplo, bajo el gobierno de Nerón, y Dios permitió ese gobierno, bajo el gobierno de todos esos césares y esos procónsules y toda esa gente que inclusive muchos de ellos eran enemigos de la iglesia. Pero la iglesia vivió todo eso y pasó todo eso y sigue para adelante. La iglesia del Señor sigue para adelante. ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y alguien pregunta, ¿y cuál es la función entonces que debe desempeñar la iglesia en este caso? Porque algunos creyentes hasta se van a los desfiles y se van por allá. Yo les he dicho, quédense en su casa con su familia, no se metan en eso. Ese es mi concepto, esa es mi forma de ser. Yo no obligo a los demás que lo hagan, ni los critico, pero yo no lo hago y le
le aconsejo a la comunidad que yo dirijo, enciérrense con su familia y dejen a los políticos que peleen por la política. Ustedes y yo tenemos una misión de parte de Dios y es predicar el reino de Dios, predicar el evangelio de Jesucristo en medio de un mundo atestado de violencia, de insensatez, de injusticia, pero nosotros tenemos que llegar con la palabra de Dios. ¿Qué función desempeñamos en Venezuela los que habitamos? En el caso mío y de la misión que por la gracia de Dios en la cual estoy ejerciendo mi trabajo ministerial, yo les enseño a los hermanos a orar, lo que dice la Biblia. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo. Y mire que el gobierno que estaba en ese entonces era un gobierno injusto, era un gobierno fuerte y había muchas cosas y había persecución para la iglesia de parte de la secta religiosa de los fariseos para la iglesia y con la ayuda del gobierno para llevar preso a la gente, etcétera. Y sin embargo, en ese tiempo, mire lo que le dice Pablo a Timoteo, mire, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Pablo le escribe a Timoteo para que dirija a la iglesia en ese sentido. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, quiere decir los gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esa debe ser la misión de la iglesia. Dice la Biblia, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto está en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y el verso 1 en adelante. No crea que este tiempo que están viviendo nuestros hermanos en Venezuela es bien difícil para la iglesia. Es muy difícil porque ahí uno no sabe qué hacer. Lo mejor es encerrarse con la familia, con los niños. ¿Por qué? Porque los que están peleando por política allá afuera a veces no preguntan de qué color, a qué color perteneces o por quién votaste. No. La violencia va contra todo el mundo, no hace distinción de nada. Bendito el nombre del Señor. Por eso la iglesia debe estar más bien en oración y aprovechar este tiempo para ayunar y orar por la nación, ayunar y orar por la misma iglesia, por la protección de la nación, para que Dios guarde a todos y que venga la paz para el país. Y alguien diría, y bueno, ¿y eso en qué contribuye? Contribuye en mucho, señores. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo que venga la mano de Dios, que Dios meta su mano, que Dios obre. Y recuerde que Dios es un Dios que obra en medio de cualquier circunstancia. Dios está dispuesto a obrar a favor de los que claman. Dice la Biblia, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay tantas cosas que pasan, pero el mundo espiritual viene y entra para gobernar sobre el mundo material. El mundo espiritual está por encima de todo y se va metiendo por medio del mundo material para ir transformando las cosas por el poder de Dios. Dios tiene todo el poder para obrar. Dios puede colocar en el corazón de las personas que sean violentos para que le bajen a la violencia. Dios puede poner en el corazón de una persona que está rebelde para que deje de ser rebelde. Dios lo puede hacer porque Él es soberano. Dios todo lo puede. Pero tenemos que creerle, tenemos que clamarle y tenemos que orar unos por otros y por todos. Así dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por todos los hombres. Todos los hombres. No hace acepción. Todos. ¿Por qué? Porque todos los hombres necesitan dirección de Dios. Porque todos los hombres, sean gobernantes o no lo sean, necesitan la dirección de Dios. En las elecciones que hubieron, no sé qué haya pasado, pero esperamos que Dios obre de manera que todo quede claro para que haya paz en la nación. Así que seguimos orando y mi recomendación para toda la iglesia a nivel general es oración, ayuno, oración, ayuno y clamor
por las circunstancias que vive el país de Venezuela. Bendiciones para todos.